En el norte de Irak existe una antigua comunidad religiosa, los yazidíes, que ha vivido en carne propia el horror del genocidio, la trata de personas y la violencia sexual sistemática durante un cúmulo de conflictos en la región. En 2014, el autodenominado y terrorista Estado Islámico desató una campaña de exterminio contra ellos. Hombres fusilados en fosas comunes, mujeres y niñas vendidas en mercados de esclavos, niños arrancados de sus madres y entrenados como máquinas de guerra. Como consecuencia, cientos de miles de yazidíes han sufrido desplazamientos forzados y hoy viven dispersos en varias partes del mundo, desde campos en Kurdistán hasta barrios en Alemania o Australia, sin posibilidad alguna de un retorno seguro a su país. A pesar de los años transcurridos, este tema parece silenciarse en los medios de comunicación y en la agenda internacional. ¿Qué ha pasado con los yazidíes en el mundo? Acompáñanos a una memoria necesaria más en Entre Fronteras. Los yazidíes son una minoría etnorreligiosa kurda cuyas creencias milenarias mezclan influencias del zoroastrismo, el islam sufí y el cristianismo. Comparten un legado común de creencias antiguas y han sido perseguidos durante siglos por etiquetarlos como oradores del diablo. Una interpretación de sus convicciones que marcó la vida de toda una población. Diferentes investigaciones basadas en la tradición oral, testimonios e informes de medios de comunicación refieren que este pueblo ha sobrevivido a 72 genocidios. El más reciente y documentado ocurrió el 3 de agosto de 2014. En apenas 24 horas, los integrantes del terrorista Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, también conocido como Daesh, exterminaron a más de 3.000 yazidíes, secuestraron a más de 6.800 mujeres e infantes y esclavizaron sexualmente al menos a 3.100 niñas y mujeres. En el informe de la ONU de 2016, al igual que en el Parlamento Europeo en su resolución 2016/2748, se pueden apreciar estas cifras. Por tanto, las Naciones Unidas y la Unión Europea han reconocido estos hechos como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. Hablar del pueblo yazidí es adentrarnos a una cultura milenaria que ha sobrevivido a innumerables cambios de época o comparándole con el clima a oscuras tormentas. Su origen se remonta hace más de 5.000 años atrás en las antiguas tierras de Mesopotamia. Hoy día son una minoría de etnia kurda, pero lo que realmente les define es su fe espiritual. Los yazidíes son un grupo etno-religioso. No es una nacionalidad, ¿no? No es una lengua, es un grupo básicamente religioso, porque en el Medio Oriente hay muchas religiones, ¿no? Los alawitas, los alevitas, los drusos, pero los yazidíes tienen una característica: ellos no son monoteístas. Los yazidíes tienen una religión politeísta previa al surgimiento del monoteísmo, donde tienen muchos ángeles, usan el culto al pavo real, eh, y el escudo central de los kurdos es el sol de los yazidíes, ¿no? Porque los yazidíes originalmente eran la religión principal de los kurdos, la nación sin estado más grande del mundo. En este hecho se ha desencadenado falta de tolerancia o un malentendido doctrinal. Por esta historia, extremistas de la región los acusaron durante siglos de ser adoradores del diablo. Para los yazidíes, sin embargo, Malak Taus es un héroe, una figura divina del bien. ¿Qué más define al pueblo milenario yazidí? Es una comunidad cerrada y endogámica. No se puede convertir uno al yazidismo, se nace yazidí. Quien abandona la fe es expulsado, y al creer en la transmigración de las almas, esa expulsión condena su espíritu. Como consecuencia de sus creencias, han sido perseguidos durante siglos por valorar los diferentes. Bajo el Imperio Otomano, sufrieron decenas de masacres. Desde finales de los años 70 hasta principios de 2000, sufrieron desplazamientos forzados y fueron obligados a adoptar la lengua, costumbres y cultura distintas a su sistema de pensamiento originario. Los yazidíes han sido profundamente golpeados en muchas oportunidades, particularmente durante varios regímenes de corte islámico, ¿no?
porque el Islam tolera lo que llaman las religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, pero no tolera religiones politeístas como el yazidismo o el hinduismo. Pero los acontecimientos en agosto de 2014 marcaron la historia del pueblo yazidí y la del mundo. El autodenominado y terrorista Estado Islámico asaltó la región de Sinjar, noreste de Irak, considerado como el corazón sagrado de los yazidíes. Los genocidas sitiaron a la población en las montañas de Sinjar sin agua ni comida. El último genocidio que ellos han tenido, porque han tenido muchísimos otros, fue cuando surgió el Estado Islámico de Irán y Siria, que en árabe es Daesh, y ellos lograron capturar la tercera parte de Irak, la parte occidental de Irak, y la tercera parte de Siria, la parte oriental de Siria, y crear un Estado entre estos dos países que además su división es totalmente artificial, creada por Francia y Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial. Y el Estado Islámico quiso forzosamente islamizar a los yazidíes, inclusive los esclavizaron, ¿no? Y han generado desplazamientos de ellos, ¿no? Además, las acciones cometidas por el ISIS en la zona fueron catalogadas como exterminio. Se han dado a conocer cifras que reflejan que más de 5.000 hombres fueron asesinados de forma sistemática. Secuestraron a miles de mujeres y niñas mayores de 9 años, convirtiéndolas en esclavas sexuales, y a niños que adoctrinaban como soldados. Según diversas organizaciones internacionales y de derechos humanos, incluyendo la ONU y agencias de noticias internacionales, cerca de 500.000 personas huyeron al éxodo, abandonándolo todo para salvar la vida. Le he contado tantas cosas, porque eso fue lo que me pasó. Es la verdad. Eso me ocurrió. Solo quiero que todo esto se sepa. No quiero avergonzar a mis padres o a mis hermanos y hermanas. Pero lo que ocurre es que todavía hay muchas chicas secuestradas y tengo que ayudarlas como pueda. Me llevaron a un sitio donde ya tenían a cientos de chicas yazidíes secuestradas. Vinieron unos hombres y nos quitaron los móviles y todo lo que llevábamos. No volví a ver a mis padres. Uno dijo: tú para mí, te vas a casar conmigo. Me puse a llorar. ¿Qué os hemos hecho para que nos hagáis esto? Haré lo que sea, pero no me hagas casarme contigo. En 2016, la Organización de las Naciones Unidas calificó los hechos como genocidio, y organizaciones de derechos humanos documentaron las atrocidades y la posterior limpieza étnica. Sin embargo, años después, en 2024, la ONU cerró su equipo de investigación sin lograr justicia plena, dejando a miles de víctimas en la impunidad. Tras lo ocurrido en 2018, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a una joven yazidí de la aldea de Kocho, en las montañas del norte de Irak. El ISIS asesinó a su madre y a 6 de sus hermanos. Tras ser capturada, violada y vendida como esclava sexual, ella se escapó y se convirtió en activista. Con el dinero del premio se creó Nadia's Initiative, una organización que reconstruye escuelas, hospitales y sistemas de agua en Sinjar, da empleo a mujeres yazidíes y levanta memoriales. Nadia Murad dijo una vez: no queremos que nos compadezcan, queremos justicia y una vida digna. Su lucha demostró que después de un genocidio, un pueblo no solo puede sobrevivir, puede organizarse, alzar la voz y exigir un lugar en el mundo. Hoy, el ISIS ya no controla territorio, pero en los campos de refugiados del Kurdistán iraquí siguen viviendo cientos de miles de yazidíes que no pueden regresar a sus hogares porque sus casas ya no existen.
Hoy los yazidíes se concentran principalmente en la región de Sinjar al norte de Irak, pero la mayoría no vive allí. Según estimaciones de consenso utilizadas por la comunidad internacional, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y algunas otras organizaciones sociales, cerca de 200.000 permanecen desplazados en campamentos del Kurdistán iraquí, en condiciones de hacinamiento y sin servicios básicos. Fuera de Irak, más de 120.000 han encontrado refugio en Alemania, otros 15.000 en Suecia y comunidades más pequeñas en Países Bajos, Suiza, Canadá, Australia y también en Reino Unido. No obstante, su situación es crítica. El gobierno iraquí aún no reconstruye Sinjar. Las fosas comunes no han sido exhumadas por completo y miles de desplazados temen regresar por la presencia de milicias hostiles. Además, organizaciones como YASA o la Oficina de Asuntos de Yazidi Free Chamber señalan que al menos 2.600 yazidíes siguen desaparecidos. Sin retorno seguro y sin justicia, viven como apátridas de facto en el mundo. En términos generales, el mundo ya no habla de los yazidíes, pero ellos siguen en Sinjar y la gran mayoría en campamentos y otros fuera de su territorio natal, pero también en fosas sin identificar, en listas de desaparecidos y en tribunales, en hospitales reconstruidos y en la memoria de activistas. El resultado es de que todavía hay cientos de miles de yazidíes que no han regresado a sus tierras. Y algunos, seguramente los que están en Europa, ya están más acomodados en Alemania o en otros países europeos. El problema que tenemos con los yazidíes no es igual, pero tiene ciertas semejanzas con el de los palestinos, que tenemos una región donde se ha incentivado mucho los desplazamientos masivos y la idea de estados relativamente étnicamente homogéneos. Y ese es el gran problema, porque el Medio Oriente es muy, muy diverso en cuanto a sus etnias. Y, por ejemplo, hasta durante el Imperio Turco y otros imperios se mantuvo esa pluralidad, ¿no? Pero ahora hay mucho la idea del Estado etnonacionalista, ¿no? En este contexto y en la lucha por las reparaciones, en noviembre de 2025 un tribunal de Bruselas condenó al belga Sami Heddu, alias Abu Musab al-Behiki, por genocidio contra la comunidad yazidí y crímenes de lesa humanidad. Fue el primer juicio de este tipo en Europa, donde un ciudadano europeo fue hallado culpable de genocidio por pertenecer al ISIS. Ahora bien, cientos de personas involucradas en estos actos del ISIS, muchos de ellos europeos, siguen libres o cumplen condenas por delitos menores, no por genocidio. Para muchos analistas, la justicia internacional ha sido lenta, fragmentada y para la mayoría de las víctimas, ausente. En el año 2017, Irak fue declarado oficialmente libre del grupo terrorista. Sin embargo, las heridas de los yazidíes siguen abiertas. De acuerdo a los datos de Naciones Unidas, más de 200.000 yazidíes permanecen desplazados en su propio país, atrapados en campos improvisados en la región del Kurdistán iraquí. El Estado Islámico de Irak y Siria, el Daesh, en verdad tiene poco que ver con con el verdadero Islam, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, no han participado nunca en ninguna lucha contra el Estado de Israel. Siempre han golpeado a estados musulmanes que bordean a Israel, ¿no? Y se dice que ellos han tenido vínculos con Estados Unidos y con Israel como una manera de dividir a los países árabes, ¿no? Por otra parte, Sinjar, la tierra sagrada de los yazidíes, sigue siendo un cementerio a cielo abierto. Muchas viviendas destruidas, los sistemas de agua, los hospitales y las escuelas. Los que han intentado regresar se les hace imposible vivir porque no cuentan con las condiciones básicas. Los yazidíes han sufrido también los efectos de otro tipo de etnonacionalismo, no el etnonacionalismo sionista, sino el etnonacionalismo del Daesh, ¿no? Y ellos, a diferencia de otros pueblos, tienen pocas capacidades económicas y pocos vínculos internacionales, lo cual hace su situación más difícil. Pero
Debemos luchar porque los yazidíes, al igual que todas las otras minorías étnicas, religiosas o lingüísticas del Medio Oriente, sean plenamente iguales, puedan regresar a sus territorios y tener absoluta igualdad. Las cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones muestran que en los últimos 3 años, cerca de 2.800 familias han podido regresar a Sinjar con apoyo de la ONU. Solo en mayo de 2025, 370 familias dejaron los campos de desplazados. 10 años después del genocidio, hay muchos casos de los que el gobierno no se ha ocupado, como los secuestros y las desapariciones. También está el asunto de la reconstrucción y el de los desplazados. Mientras tanto, la cifra de 2.600 yazidíes desaparecidos sigue activa. No están ni en los campos ni en sus casas. Están en fosas comunes o en la incertidumbre de sus familiares. ونكس ظالم وكي مسيحيات دا قالك ديرتين هر ديرك يجي بركي بيششك تدا هبنو زيداتر وهندا كيبتت زبالك يجي ازباورت كم شو مدتا دانين وكو ازديا خير خوازت هر حموديانا طبير فالكون جداي هر كسك جي زانت من روجك يجي تعدل كسي نكري هم هر خلق تعدل ماتك ديسا جي مناكين هكا خلق واش ديسا مناكين تعدل. En el caso de los secuestros de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales y a niños para adoctrinarlos como soldados, aunque cientos han sido rescatados o han logrado escapar con el paso de los años, organizaciones como Yazda estiman que aún hay miles sin localizar. The ISIS is dark. The Yazidi religion, Yazidi people is light. The dark hated the light. The Yazidi people every time 72 genocide. The Yazidi don't hate people. The Yazidi don't kill. The Yazidis help all people. If ISIS hated Yazidi, killed all Yazidi. Only the man, the old woman. And now today we have 3,000 girls in the hand of the ISIS. Why ISIS don't kill him? Yazidi kills. Why don't kill him? His fathers died. ISIS killed him. His brothers, ISIS killed him. His husband, ISIS killed him. How she live? It's very, very difficult to live. Los yazidíes ya no viven solo en las montañas de Sinjar. Los hechos violentos los diseminó por el mundo. Además de estar en el Kurdistán iraquí, Alemania acoge a la comunidad yazidí más grande fuera de Irak, con una población estimada que ronda entre los 100 y las casi 200.000 personas. Este país se ha convertido en un centro cultural y religioso para los yazidíes en el exilio. Cuando ellos estaban en su cenit, sí produjeron desplazamientos masivos de los yazidíes y muchos de ellos han terminado en Alemania, que es un país que necesita mucha mano de obra y sobre todo importa esta del Medio Oriente. Asimismo, en Australia, muchos refugiados yazidíes recibieron visas humanitarias y se establecieron en áreas regionales de Nueva Gales del Sur y Queensland. En Armenia, los yazidíes son la minoría más numerosa y han encontrado un refugio seguro, construyendo allí el templo yazidí más grande del mundo. También hay pequeñas comunidades en Rusia, Irán, Georgia, Estados Unidos, Canadá, Francia y Bélgica. El pueblo yazidí pide justicia, reconocimiento y que el mundo no lo borre de su memoria. En cada uno de estos países hay una familia yazidí que huyó de la muerte, que cruzó fronteras, que aprendió otro idioma. Hay una mujer que fue esclava y un niño que fue soldado y un anciano que perdió su aldea e intenta reconstruir su vida. Recordemos que los yazidíes son un pueblo milenario que en 2014 sufrió un genocidio registrado por la ONU con más de 3.000 muertos, 6.800 secuestrados y una violencia sexual utilizada como arma de guerra. Al día de hoy, cientos de miles siguen desplazados en Irak y en una diáspora mundial, sin poder regresar porque sus hogares siguen en ruinas y la seguridad es solo un espejismo. Diversos informes de derechos humanos, medios de comunicación internacionales y estudios demográficos indican que Alemania acoge a la mayor colonia yazidí fuera de Asia Occidental, pero la comunidad sigue luchando por encontrar desaparecidos, cerrar fosas comunes y llevar a los asesinos ante la justicia. Su historia nos demuestra que el genocidio no termina cuando cesan los bombardeos o las muertes, sino cuando trasciende en la confianza de conseguir los desaparecidos y en el clamor de una resolución verdadera
y reparadora. Gracias por acompañarnos. Como siempre, la invitación es para que nos siga en redes sociales y a que nos acompañe a seguir conociendo testimonios de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras. Nos vemos la próxima semana con más de Entre Fronteras.